Bueno, de nuevo, seguimos con el siguiente tutorial de Java. Y si en el anterior estuvimos viendo random, pero de la clase math, esta vez vamos a ver la clase random, que también tiene una clase. Su uso es similar, pero tiene unas variantes y vamos a verlas. Estoy abriendo BlueJ, proyecto nuevo, tutorial 33. Vamos al de antes, una nueva clase, tutorial 33. Hacer esto un poquito más grande. Ahorramos por aquí. Y borramos por aquí. De acuerdo. Se pone aquí lo que vamos a hacer. Voy a hacer un programa que muestre, que nos muestre un número aleatorio. Bueno, que nos muestre por pantalla mejor. Un número aleatorio entre 0 y 100. Después vamos a hacer lo mismo, pero entre 10 y 100. Si es que voy a copiar esto. Y por aquí vamos a definir que será usando la clase random del paquete java.util. Vale. Como vamos a usar la clase random del paquete java.util, pues hay que importar ese paquete. Si es que aquí arriba ponemos import java.util.random, punto y coma. Clase random con esto en mayúscula. De acuerdo, pues nada, public static void main. Abrimos nuestras llaves. Bien, a ver, ¿qué decir para usar esto? Para usar esto tenemos que instanciar un objeto de la clase random para su funcionamiento. Si es que vamos a poner por aquí random aleatorio, por ejemplo, que será el nombre del objeto, y será de tipo random. Lo dejamos sin parámetros para que pueda aparecer aleatoriamente. Si no, con parámetros empezaría la lista desde el sitio donde le diéramos el parámetro. El lugar, las posiciones son aleatorias, pero bueno, digamos que he usado como una lista y en esa lista elige el sitio. Entonces sin parámetros. Lo que vamos a hacer es de tipo entero, si es que int y número, por ejemplo. Y número, lo que vamos a hacer es almacenarle aleatorio. Esto se pone así, con nest int. Y aquí dentro, como el primero va a ser entre 0 y 100, pues directamente ponemos 101 y ya va a ser entre 0 y 100. Simple y llanamente, solo hay que hacer esto. Ponemos aquí system.out.println. Vamos a poner números. Comillas, siempre se me olvida. Números aleatorios. Bueno, sí, números enteros. Aleatorios. Entre 0 y 100. Vamos así. Más número. Vale, vamos a poner 2. Vamos a llamar a este número 1. A este número 1. Os explico un poquito. Y
vamos a crear otro que sea número 2. In número 2. Punto y coma. A ver, aquí número 1. Y ahora hacemos lo mismo, pero con número 2. Copiar. Número 2. Recordar la formulita esta, que era A menos B más 1 más B, A L para el final y B para el inicio. Bien, este, como queremos que sea entre 10 y 100, que lo he escrito yo aquí mal también, entre 10 y 100, pues lo que tenemos que hacer es poner aquí 91 y aquí más 10. Si no recordáis, en el anterior se multiplicaba. Ahora aquí se mete el valor dentro del paréntesis, por eso digo que funcionan diferentes. A ver, ¿cómo os digo yo? 91 más 10. ¿Por qué 91 más 10? Vale. Pues si 10 es el principio, que sería B, y 100 sería el final, que sería A, pues nada. Si A es 100, menos B, que son 10, 90, más 1, 91. Más B, que es el final, que es el inicio, perdón, que es el inicio, 10. O sea, 91 más 10. Ya está. ¿De dónde sale? Pues no es difícil. Ponemos aquí, nos muestra el número 2. Entre 10 y 100. Compilamos. Vale, no hay ningún error. Bien, tendría que decir ahora por qué ponemos nesIn. Nada, simplemente porque queremos generar números de tipo entero. Si fuese de tipo long, pues sería nesLong. Ya está. O sea, se puede hacer varias cosas. No es que solo se pongan números enteros. Vamos, que tú pones ahí lo que quieras, nesLong o nesDouble, creo que es, si no me equivoco, y te genera la de tipo double. Y ya está. Double, float, o long, o in, el que queramos lo generamos. Ya está. Vamos a compilar, ejecutar. Lo vemos que funciona correctamente. Como vemos, funciona bien. Entre 0 y 100 tenemos el 7, tenemos el 48, tenemos el 76, 23, el 1. Y de 10 y 100, pues mira, tenemos el 67, el 19, 95. O sea que funciona bien. Vamos a abrir el otro para que veáis las pequeñas variaciones que tiene. Si veis que sí que son diferentes, pero son bastante similares. Bien, veis aquí lo que digo, aquí el 101 lo metemos dentro del paréntesis, pero aquí se multiplica por lo del paréntesis. Igualmente aquí, pues metemos el 91, que sería lo mismo que poner aquí el 91. En vez de más 50, pues ponemos más 10. Es lo mismo, porque aquí estamos diciendo entre 50 y 100, y aquí entre 10 y 100. O sea, sería cambiar aquí los valores y ya está. Lo que yo quiero es que quedéis con que aquí es dentro del paréntesis, y aquí se multiplica por lo del paréntesis. Es diferente, pero la condición es la misma. O sea, queda igual. Y nada, pues lo único de aquí, pues que tienes que instanciar un objeto. Y aquí, pues no, aquí lo pone ya directamente. Y chimpún. Nada, ya está. Nos vemos en el siguiente.